La ambición es un deseo por tener cosas de forma alocada, ¿no? Y es un pecado, llega a ser un pecado. A veces es un pecado camuflado. A veces se lo camufla o se lo excusa como autosuperación o deseos de superarse. Pero muchas veces eso es solamente un camuflaje para un mal que habita en ese corazón. La ambición nos hace perder de vista las cosas espirituales para enfocar nuestra vista en las cosas materiales. Una vez escuché una frase que decía: la forma en que invertimos o gastamos nuestro dinero dice mucho de qué lugar ocupan las cosas espirituales en nuestras vidas. Debemos analizar en qué estamos invirtiendo nuestros recursos, nuestro dinero, y vamos a saber cuál es nuestro enfoque. Lot no pudo reconocer, debido a esa ambición que habitaba en su corazón, no pudo reconocer que la bendición de Dios estaba junto a su tío. Aquí en Génesis capítulo 13, nosotros vemos el título que le han puesto a este capítulo, dice: Abraham y Lot se separan. Y lo que narra aquí este capítulo es que ambos, Abraham y su sobrino Lot, tenían muchas posesiones, eran personas de éxito económico. Pero la diferencia entre Abraham y Lot era que Abraham era un hombre espiritual, era un hombre devoto a Dios, pero Lot era un hombre dedicado o enfocado siempre en las ganancias materiales. En Génesis capítulo 13, versículo 12, dice: Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Este fue ya el resultado de la separación. Allí podemos ver cada uno escogió un rumbo. Lo interesante es que Abraham le propuso a su sobrino que él escoja. Siendo Lot menor, debió haber dejado que su tío escoja primero a dónde quería plantar sus tiendas. Sin embargo, vamos a buscar este versículo. Dice el versículo 10: Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y Gomorra. Entonces, cuando Abraham le propuso separarse, allí podemos ver a Lot haciendo cálculos, haciendo números. Y él dijo: a mí me conviene irme por este lado. No me importa el bienestar de mi tío, esta es la tierra más productiva. ¿Y qué pasó? Ahí mismo lo dice la Biblia. Dice el versículo 12: En tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Lot escogió su rumbo. ¿Y cuál fue el rumbo que él escogió? Sodoma. Ahora, Sodoma tenía una fama. No era desconocido cuál era el pecado de esa ciudad o cuáles eran los pecados de esa ciudad, porque el versículo 13 lo confirma. Dice: Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Entonces, una vez que Lot escogió su rumbo, seguir las cosas materiales, inmediatamente le dio la espalda a Dios y fue en dirección hacia el pecado. Y es interesante que la Biblia dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. O sea que se acercó sigilosamente, se acercó de manera estratégica, hasta que más adelante le vemos sentado, ya teniendo su propio puesto allí en la puerta de la ciudad de Sodoma. Si vamos a Génesis capítulo 12, versículos 6 y 7, dice allí: Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: A tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y veamos esta última frase, ¿no? Dice: y edificó allí un altar a Jehová. Luego más adelante, en el versículo, el 13 y 18, dice: Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí
¿Qué dice la escritura allí? Altar a Jehová. Entonces, la diferencia entre estos dos hombres es que donde Abraham se movía, él edificaba un altar a Jehová. Sin embargo, donde Lot se movía, levantaba negocios, levantaba relaciones económicas. Entonces, ¿qué pasó entre estos dos hombres? Lo que los diferenciaba era lo que había en su corazón. Su deseo de prosperar económicamente o su deseo de prosperar espiritualmente. Pero cabe notar que aunque Abraham buscaba las cosas espirituales, nunca tuvo necesidad de nada. Porque eso es lo que dice la Escritura en Mateo capítulo 6, ¿no? Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Aunque Abraham andaba en búsqueda de las cosas espirituales, Dios se encargó de bendecirlo. Pero Lot, a pesar de andar detrás de las cosas materiales, lastimosamente se perdió de la protección divina y se perdió de la bendición de Dios. Y esta ambición terminó arrebatándole absolutamente todo a Lot. En primer lugar, le arrebató su libertad. En Génesis capítulo 14, versículo 12, dice: tomaron también a Lot, hijo de hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. En primer lugar, esta ambición le arrebató su libertad, para lo cual Abraham tuvo que armarse y ir a rescatarlo. En segundo lugar, le arrebató su sentido común. Capítulo 19, versículo 8 dice: he aquí ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere, solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. ¿Cómo puede ser que un padre, teniendo 2 hijas vírgenes, sea capaz de entregarla a un grupo de hombres sodomitas? Eso es haber perdido el sentido común de las cosas. En tercer lugar, Lot perdió a sus futuros yernos. En el versículo 14 dice: entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Perdió la oportunidad de tener una familia. También perdió a su esposa. Versículo 26. Dice: entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. También perdió el pudor de sus hijas. En el versículo 32 dice: ven, demos a beber vino a nuestro padre y durmamos con él y conservaremos de nuestro padre descendencia. La mala decisión de este hombre de llevar a su familia a una ciudad donde el homosexualismo, la perversión sexual y todo lo que hay en una grande ciudad fue una mala influencia para su familia. Y aquí están estas 2 señoritas vírgenes. Al verse ya sin marido o sin futuros maridos, ellos decidieron embriagar a su padre y acostarse con él. Esas chicas perdieron el pudor debido a las malas costumbres que observaron desde pequeñas. Y por último, Lot perdió su testimonio. El versículo 36 dice: y las 2 hijas de Lot concibieron de su padre. Y más adelante dice que el producto de este incesto fueron los moabitas y los amonitas. Y si nosotros entendemos y hemos leído la Biblia, sabemos que estos 2 pueblos fueron una pesadilla para el pueblo de Israel. Lastimosamente, todo esto inició con un desvío. ¿Y dónde fue el desvío? Fue poner la mirada en las cosas de la tierra. Poner la mirada en las cosas materiales que son pasajeras y que a veces pensamos que nos van a dar seguridad, pensamos que nos van a dar tranquilidad, gozo, alegría. Pero las cosas de este mundo, las cosas terrenales, lo único que van a hacer más adelante es desviarnos de los caminos del Señor. Por eso es que la Biblia dice: poned la mira
en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque somos muertos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ese es el enfoque que nunca debemos perder. A pesar de estos fracasos de Lot, la Biblia más adelante le llama justo. ¿Cómo pudo este hombre, que fue considerado como un hombre justo, haberse desviado tanto y haber hecho de su vida un desastre? Es justamente que somos propensos todos nosotros a fallar. Y eso es una evidencia bíblica que debe ponernos en alerta a nosotros también. Es una advertencia de Dios. Si este hombre, que es considerado así como justo, pudo desviarse y destruir su vida, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros podemos también perder el enfoque de nuestras vidas y terminar destruyéndonos más adelante? No solamente a nosotros, sino también a nuestras familias. Entonces nuestra oración y mi desafío en este día es que el Señor no nos permita desviar nuestra mirada de las cosas espirituales y que nos ayude a seguir el mismo rumbo de Abraham, poniendo un altar a Jehová en cada lugar a donde nos movamos. Y eso es lo que debemos hacer, y eso es lo que yo intento hacer también. En cada lugar donde el Señor nos mueva, pedirle que nos acompañe, pedirle que sea Él el que nos dirija a ese lugar, a donde tenemos que ir.